he decidido compartir parte de mi historia contigo. Lo hago en pleno uso de mis facultades y ejerciendo enteramente mi libertad de expresión. No voy a decir algo que a la mayoría le gustase escuchar hoy en día, sobre todo a la clase políticamente correcta. A ellos les digo, especialmente a las autoridades responsables de prevenir la discriminación, de velar por los derechos humanos y a los miembros del Congreso de la Nación. Hace 11 largos años experimenté una situación que parecía ser el último destino de mi vida, algo imposible de cambiar, la homosexualidad. Comencé a sentir atracción homosexual en la adolescencia, entre los 13 y los 15 años. Desde entonces hasta los 20 años aproximadamente pensé que era una condición de nacimiento. No tenía una explicación de por qué tenía que ser precisamente yo un homosexual, aunque siempre me lo pregunté, a espaldas de las falsas sonrisas y de las afirmaciones que repetía constantemente como tratando de convencerme. Así soy feliz, no me importa, así nací. Sin embargo, en la soledad de mi habitación resurgía la misma pregunta. ¿Por qué yo? Me llenaban de ira y me frustraban todas las veces que intenté dejar de sentir la atracción homosexual y fracasé, hasta el grado de convencerme y aceptarme como homosexual y decir que era normal y que así sería feliz, aún ante mi soledad, la ansiedad, el dolor y la frustración. Considero que más que una decisión fue resignación, porque nadie me daba otra opción, que no fuera la de aceptar algo que no quería aceptar, no por presión social o rechazo, sino porque la homosexualidad no respondía a mi necesidad de plenitud personal. A pesar de haberme aceptado como homosexual, una y otra vez resurgía muy en el fondo una especie de rebelión que me decía que no era posible, que algo tenía que haber pasado para que yo sintiera atracción homosexual, y sobre todo añoraba que algo pudiera hacerse al respecto. Fue hasta los 19 años cuando me encontré con la primera persona que me dijo que no estaba condenado a vivir como no quería, que era posible salir de la homosexualidad. Recuerdo que me proporcionó el libro de Joseph Nicolosi, una guía para padres sobre cómo prevenir la homosexualidad. Llevé el libro a casa y en una noche, en una amarga noche, lo leí completo. Lloré inconsolable porque veía reflejada en ese libro gran parte de mi vida, sobre todo de mi historia familiar. Una serie de situaciones concretas que yo no había relacionado con la homosexualidad. En medio del dolor sentí una esperanza nueva. Comencé a buscar más y más obras de otros autores, Cohen, Polaino, Arvig, entre otros. Fue entonces que confirmé que aquella pregunta, la pregunta de mi soledad, ¿habrá pasado algo para que yo fuera homosexual? Tenía respuesta. Sí. Crecí en medio de una guerra. Recuerdo los conflictos entre mi padre y mi madre desde muy temprana edad. Me vi desde entonces inmerso en ellos. Poco a poco me hicieron partícipe hasta el grado de tener forzadamente que escoger entre uno u otro. Mi madre se comportaba muy sobreprotectora conmigo. Vivía protegiéndome de todos los peligros, algunos imaginarios. Crecí sintiéndome protegido exclusivamente por ella. Recuerdo que aún a mis 20 años pensaba que sus brazos eran el lugar más seguro y recurría a ella ante cualquier peligro o amenaza que percibiera. Aún desde pequeño ella recurría a mí para consolarse cada vez que discutía con mi padre. Me contaba lo que sentía, lloraba, yo era su confidente. Sentía que yo era responsable de su felicidad. Muchas veces escuché de sus labios palabras negativas con respecto a mi padre. Fui sintiendo dentro de mí un rechazo y un odio cada vez más grande hacia mi padre y a la vez un acercamiento cada vez más estrecho con mi madre, como si nos convirtiéramos en una sola persona. Mi padre era un hombre apático, se mostró desinteresado de mí. Siempre estuvo presente físicamente, pero emocionalmente nunca lo conocí. Estaba centrado en su trabajo y en sus dificultades con mi madre. De alguna manera creo que el trabajo era su escape. Nunca sentí que se hiciera responsable de mí, a pesar de que materialmente nunca me faltó nada. No escuché de su boca alguna palabra que me hiciera sentir importante para él. No me buscó para hacer actividades juntos, como yo veía que otros padres hacían con sus hijos. No sé, jugar fútbol, luchas, correr, levantar cosas pesadas. Algo que me hiciera sentir que yo era igual a él. Por el contrario, experimenté su rechazo y su decepción hacia mí. Era como si yo no hubiera sido el hijo que él hubiera deseado, como si yo no hubiera sido suficiente. Yo sentía que él me veía tonto o debilucho, como a una niña.
Creo que mi padre en algún momento, debido a la cada vez más estrecha relación que yo tenía con mamá, me miró como a su enemigo y nunca luchó para acercarse a mí. Fue una herida certera en mi corazón. Dejó un vacío inmenso dentro de mí. Sentí dolor, tristeza, frustración. Me sentí rechazado, decepcionado de mí mismo. Y surgió un pensamiento en mi mente: hay algo malo en mí, no soy suficiente. Hubo un momento en que confirmé este pensamiento y me convencí de ello. Fue precisamente el momento de enfrentarme a lo inevitable, los demás varones. Fue entre los 10 y los 12 años en la escuela primaria. Me di cuenta de que los otros adolescentes varones tenían una facilidad para relacionarse entre ellos que yo no tenía. Yo me sentía rígido entre ellos sin saber qué hacer o decir. Ellos pateaban balones, corrían tras ellos, rompían vidrios, se empujaban, se golpeaban, se ensuciaban, gritaban como salvajes. Eran afines unos a otros y formaban una especie de club en el que yo no cabía. Yo no encajaba, no tenía todas esas habilidades. Me sentía incapaz de relacionarme con ellos. Incluso tenía miedo siquiera intentarlo. Fue en ese momento cuando aquella idea de que yo no era suficiente se hacía cada vez más real, como si la decepción de mi padre, que se había convertido en mi propia decepción, era ahora la decepción que ellos sentían hacia mí. Me vi obligado a refugiarme en las niñas. Me era más fácil relacionarme con ellas y su mundo era menos amenazante o agresivo para mí que el mundo de los varones. Desde allí comencé a admirarlos. Yo anhelaba tener todas aquellas habilidades que ellos tenían. Esa admiración se fijaba cada vez más en mí y se convertía en una obsesión, especialmente hacia aquellos adolescentes varones que tuvieran todo lo que yo no tenía o que fueran todo lo que yo no podía hacer. Ellos se percataron de que algo extraño pasaba en mí. Comenzaron a etiquetarme a su antojo. De alguna manera le pusieron nombre a lo que me pasaba. Me llamaron niñita, afeminado, homosexual. Todo esto sembró una nueva duda en mí. ¿Qué soy? No parecía pertenecer a ningún lugar. Fue en el transcurso de esta etapa cuando vino el desarrollo hormonal en medio de este caos emocional, el momento en que esa admiración hacia ellos se convirtió en algo sexual. Antes no lo era. Es como si esa necesidad de pertenecer, esa admiración hacia ellos, de relacionarme con ellos, se hubiera cubierto de una atracción sexual que sepultaría a partir de ahí la verdadera necesidad, como tratando de ocultar el dolor con placer. A partir de ahí, con la ayuda de la pornografía y la masturbación, afiancé más en mí la identidad homosexual. Pero esa no es mi verdad. La homosexualidad solo era una manera inmadura de satisfacer mi necesidad de pertenencia y relación con los demás varones. Era la manera en cómo llenaba el vacío que había dejado mi padre en mí, y era la manera en cómo reparaba mi propia decepción, mi fracaso como varón. ¿Cómo lo sé ahora? Fue un proceso largo en los que trabajé de una manera integral mi persona. Yo lo puedo definir como un proceso psicológico, espiritual y social de desarrollo. Vencer fue una parte de gran importancia en este proceso. El psicólogo Juan Manuel Rodríguez Velázquez fue quien me atendió durante 3 años. En ese tiempo pude descubrir y confrontar todo lo que te he contado hasta este momento. Aquellas raíces que me habían causado la homosexualidad. Cada una de las sesiones fue clave para reencontrarme con mi heterosexualidad, que había quedado allí como oculta, sin desarrollar, como en una pausa, detenida por algo que no le permitía seguir. Cuando trabajé cada raíz, cada obstáculo que impedía que yo asumiera mi naturaleza heterosexual, esta comenzó naturalmente a desarrollarse. El descubrimiento más sorprendente en este proceso fue comprender que la homosexualidad no era yo, que nunca lo fui, que siempre fui heterosexual, que por circunstancias específicas presenté atracción homosexual, pero la homosexualidad no fue nunca inherente a mí, ni siquiera cambió en una milésima parte mi diseño original, mi naturaleza. En mi proceso nunca utilizaron la tortura u otro método inhumano. Realmente fue un acompañamiento profesional en cada punto conflictivo de mi vida. Te lo puedo describir porque, sabes, no fue algo mágico. Tuve que separarme dolorosamente de mi madre, que era mi única seguridad.
y declararle en nombre de mi hombría mi independencia. Ella aún ante su dolor, poco a poco fue cediendo, soltando las amarras que me mantenían atado a ella. Es una gran mujer. Tuve que acercarme a mi padre, al gran villano de esta historia, mirarlo a los ojos y gritarle todo lo que necesitaba de él y que estuve mendigando en otros hombres. Le pedí un abrazo y un beso. Tuve que adentrarme a su corazón para descubrir que era un buen hombre, hasta llegar a admirarlo y poder decirle: quiero ser como tú. Acepté la forma en como él me podía amar. Yo no lo sabía, pero él me amaba desde el principio, de la manera en que pudo hacerlo. Cuando le conté acerca de lo que me pasaba, él me dijo que lucharía conmigo y que me llevaría donde fuera necesario para salir adelante. Así lo hizo. Tanto mi padre como mi madre enfrentaron sus propios demonios, aquellas heridas que ellos tenían en su corazón. Ninguno planeó esto. Cada uno tiene su propia historia, sus propias luchas. Somos heridos en medio de heridos. Descubrí que son justamente los padres que debí tener y que soy afortunado. Pusieron todo su empeño y fuerza para ayudarme a recuperar mi heterosexualidad. Tuve que regresar al campo de batalla donde perdí aquella guerra, los hombres. Los busqué y me puse en medio de ellos. Acepté en primer lugar que me sentía inferior, débil, inútil ante ellos. Pero esta vez no iba a resolver el dolor con homosexualidad, sino con masculinidad. Aprendí a hablar con ellos, a jugar fútbol, a portarme mal, porque yo ya no era el niño bueno de mamá, sino un varón más. Fue un placer haber sido recibido en la manada. Me sentí león entre leones. Poco a poco, a través de este proceso, la atracción homosexual disminuía, mientras que mi masculinidad aumentaba. Y es que yo ya no necesitaba la atracción homosexual. Yo descubría cosas nuevas en mí, sorprendentes, en las que ahora me sostenía. La homosexualidad era una especie de bastón en el que yo me sostenía en mi vida. Experimenté una efervescencia que nunca había sentido. Nuevos bríos, me sentí más agresivo, más fuerte, salvaje. Ya no era el dominado, ahora quería dominar. Quería probar mis fuerzas, conquistar algo, lo que sea. Tenía amigos, era deportista. Brotó en mí una habilidad para la música y la escritura que yo no conocía. Era artista y no lo sabía. Una rebeldía se apoderaba de mí. Nuevos sueños, nuevas metas. Aprendí el oficio de mi padre, viajé con él, sentí poder. Se llama masculinidad. Me descubrí varón de varones. Por fin era libre de todas aquellas cadenas que impedían que yo asumiera mi masculinidad en plenitud. Con todo esto vino una corona. Comencé a descubrir a la mujer diferente. Ya no veía en ellas a una confidente, sino como a un castillo en la cima de una colina en la que yo yacía abajo, a caballo, con la oportunidad de subir y conquistarla si yo quería, atravesando huestes de peligrosos dragones. Yo sabía ahora que tenía lo que se necesitaba. Fue en esta etapa cuando sucedió algo maravilloso. Encontré a la mujer de mi vida, mi fiel compañera, mi ayuda adecuada, mi esposa. Hoy vivo felizmente casado con ella, me deleito en ella, es mi mujer. Creo en la vida, creo en la familia, creo en la libertad, que cada quien elija la vida que quiere vivir. Al final de todo, cada uno asumirá las consecuencias de su elección. Si alguien quiere vivir como homosexual, que viva como homosexual. Si alguien no quiere vivir como homosexual, que se respete su derecho y su libertad de elección, y que no se le prohíba cualquier ayuda profesional como la que yo recibí para salir de la homosexualidad. Que no se discrimine a aquellos para los que la homosexualidad no representa un proyecto de vida en plenitud y que buscan desarrollar su heterosexualidad. Soy Roberto Rete y soy testigo de que es posible liberarse de la homosexualidad. Y a ti, que sufres de la homosexualidad, te invito a que no te des por vencido. No te dejes engañar. Es posible que alcances la vida que tú anhelas. Lucha, no te rindas.